Ok, buenos días. Vamos a tratar de transmitir en vivo en la página. Qué bueno que usted está aquí en la iglesia, ¿verdad? Siempre va a haber muchas oportunidades que Dios nos da, ¿verdad? Pero si nosotros estamos atentos a eso, Dios nos va a bendecir. Es la casa de Dios. La iglesia es como un oasis en medio del desierto. Estamos transmitiendo, ¿verdad? Bienvenidos los que se vayan a conectar a las transmisiones. Ya tenemos la página de YouTube. Ahí estamos subiendo todas las predicaciones, ¿verdad? Nuestra intención es llevar una palabra de amor, de fe, pero más que nada de esperanza, ¿verdad? A la gente. Como un día nosotros nos trajeron una palabra de parte de Dios cuando estábamos agonizando, ¿verdad? En nuestros sentimientos, en nuestro corazón, cuando habíamos probado todo y nada pudo hacer algo ni traer una respuesta a nuestras vidas. Solamente Dios es el que pudo hacer eso en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y qué bueno que usted está aquí en la iglesia hoy domingo, ¿verdad? Felicidades a todos los papás, ¿verdad? También hay papás que son mamás, ¿verdad? Pero qué bueno, felicidades en ese día, ¿verdad? Que todos los días son días del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Y las muchachas que dicen, ¿sí o no? ¿Verdad? Como todos los días son días de la mamá, es importante, ¿eh? Pero qué bueno que está aquí, qué bueno que usted decidió venir a la iglesia, porque es una decisión propia, ¿verdad? Una decisión que nace del corazón, que Dios la pone en nuestros corazones, ¿verdad? Y es parte de un compromiso para con Dios, ¿verdad? Es como cuando un estudiante quiere alcanzar metas, quiere graduarse, ¿verdad? Quiere ser alguien en la vida, ¿no? Un profesionista, no sé, que para el futuro eso va a traer bendiciones a su vida, ¿verdad? Así es la iglesia, así es el hombre y la mujer que decide entregarle su vida a Dios, y no solamente eso, sino adquirir un compromiso delante de Dios, porque el compromiso no es con los pastores, con los líderes, no, claro que no, el compromiso es con Dios, porque la recompensa, la bendición la va a traer Dios a nuestras vidas, ¿verdad? Yo como hombre, yo soy un hombre ilimitado, ¿verdad? Igual que ustedes, ¿verdad? Con fallas, con errores, pero Dios es perfecto. Y Dios, su misericordia es tan grande, ¿verdad? Que a veces no alcanzamos a comprender su misericordia, y Dios quiere algo así, ¿verdad? Por eso cuando veo a Nata aquí en la iglesia, ¿verdad? Y dirigiéndonos, ¿verdad? Me da mucha alegría, y le doy muchas gracias a Dios, porque de una u otra manera es un compromiso, ¿verdad? Delante de Dios, que él tuvo que tomar la decisión, pero eso se requiere de enfoque, ¿sí? Tu enfoque, ¿verdad? Enfocarte en lo más importante hoy en día en tu vida. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Enfocarte en lo importante, ¿no? A través de una edificación en nuestras vidas. La edificación depende de usted y depende de mí. La edificación, cuando comenzamos en lo secular a edificar algo, ¿verdad? Primero hay una planeación. Primero tenemos que planear un edificio. Primero se planea, ¿verdad? Se va con un arquitecto, y el arquitecto, como es profesional, traza el diseño, ¿verdad? Que más te agrade, ¿verdad? Y comenzamos a trabajar en eso, pero primero hay una planeación, ¿verdad? Con alguien que sabe, en ese caso un arquitecto, ¿verdad? Y la Biblia describe a Dios como el arquitecto de nuestras vidas, y a nosotros como edificios espirituales, en los cuales requiere una planeación
pero requiere una edificación. Pero la edificación consiste personalmente en nosotros mismos, en la pasión que tengamos, en la necesidad que tengamos, en el enfoque que le estamos viendo, en la responsabilidad, ¿verdad?, que pongamos en esa edificación, ya sea personal, ya sea familiar, o ya sea congregacional, ¿verdad? Pero la edificación, ¿verdad?, Dios se la trae a nuestras vidas a través de la palabra de Dios y a través de entablar una relación constante con Dios, ¿verdad?, a través de nuestro Señor Jesucristo. En la vida hay muchas decisiones que tomamos, y como las decisiones que vamos tomando es según cómo nos va en la vida, ¿verdad? Pero hay 2 días importantes. Hoy es el Día del Padre. Qué importante es, ¿verdad? Habemos padres, ¿verdad? Hay padres buenos, ¿verdad? Hay padres que la pasaron mal y tal vez no pueden expresar eso, ¿verdad? Porque cada quien damos lo que tenemos. Y hay padres que tal vez, pero no dejan de ser padres. Y el día de hoy, como sociedad, ¿verdad?, como personas, como seres humanos, emitimos eso, ese amor, esa gratitud hacia nuestros padres, ¿verdad? Además al hombre, ¿verdad? Fíjense que el hombre tiene la tendencia de fallar más, ¿verdad?, la tendencia de alejarse más de la familia, la tendencia de lastimar más a los suyos, ¿verdad?, como hombre, como varón. Por eso el machismo es un escudo, ¿verdad?, del hombre hacia la sociedad, hacia los hijos, un escudo donde se esconde, ¿verdad?, de eso, de miedos, de temores, de una fragilidad, ¿verdad?, que el hombre es sensible, la mujer es más fuerte en un sentido del alma, del espíritu, es más fuerte, ¿verdad? Tú ves una mujer un ejemplo, ¿no? La deja el esposo, la mujer se levanta, ¿verdad? Y dice, no, yo puedo sola con mis hijos y vámonos. Pero un hombre lo deja una mujer, y ahí lo ves ahí en el puente de Cuauhtémoc, ¿verdad? Y no cruzando, ¿no?, queriéndose aventar, porque así es el hombre frágil. Pero hay 2 decisiones, 2 días importantes en la vida del ser humano. El primer día es cuando nacemos, cuando tú naces, cuando usted nació, cuando yo nací, ¿verdad? Si nacimos y vimos la luz del mundo, es porque hay un propósito de parte de Dios. Es porque hay una designación de parte de Dios a su vida y a mi vida como ser humano. Hay algo que Dios tiene preparado para usted y para mí. Claro que como va pasando el tiempo, cada quien, ¿verdad?, vivimos experiencias propias, buenas, malas, pero al final siempre va a haber algo de parte de ¿quién? De Dios. Por eso Dios es el común denominador de todo. Por eso todo empieza con Dios y todo acaba ¿con quién? Con Dios. Por eso Dios es el dador de vida. Dios es el alfa, ¿verdad? Y es la omega, es el principio, es el fin, es el todopoderoso. Y a través de todo eso, Dios le da una razón por la cual vivir al ser humano. Por eso el día que usted y yo nacimos es importante, porque no solamente nació un ser humano, no solamente nació una niña, una mujer, ¿verdad? Sino nace un propósito divino en cada uno de nosotros, ¿verdad? Ese es un día especial, cuando usted nace, cuando yo nací, ¿verdad? Tal vez muchos cuando nacimos, ¿verdad?, no fuimos tan bonitos, ¿verdad? O sea, a mí me platican que cuando yo nací, ¿verdad?, no me dieron una nalgada, sino me echaron a volar, a ver, a lo mejor es murciélago, no sé, ¿verdad? Pero todos tenemos un propósito, ¿verdad?, en nuestras vidas, ¿verdad? Bien establecidos. ¿Por quién? Por aquel que nos formó en el vientre de nuestra madre, por aquel que nos dio el latido a nuestro corazón. De Él es el propósito, ¿verdad? Es el propósito. El segundo día importante para nuestras vidas, ¿verdad?, es el día que descubrimos ese propósito.
Es el día que descubrimos la misión por la cual estamos aquí en esta tierra, en esta vida, en este mundo, ¿verdad? Cuando todo adquiere sentido a nuestras vidas. ¿A través de quién? De Dios. Todo va a adquirir un sentido en la vida del ser humano cuando tiene un encuentro personal con aquel que nos creó, con aquel que conoce nuestro corazón, con aquel que conoce tu vida, mi vida, tus pensamientos, mis pensamientos, aquel que conoce tu necesidad, mi necesidad, aquel que sabe tus problemas, ¿verdad? Aquel que pasó, ¿verdad? Jesús, lo mismo por tentaciones, por todo en esta vida, ¿verdad? La Biblia dice que no tenemos a un sacerdote que no sepa lo que es la necesidad del hombre. Claro que sí. O sea, él sabe lo que es sufrir, él sabe lo que es la desesperación, él sabe lo que es la traición, todo lo que involucra, ¿verdad? La vida continua del ser humano, pero es un día importante, ¿verdad? Más de ser padre, más de ser madre, más de tener una familia bendecida, más de tener una familia integral, ¿verdad? Más cuando tus padres tal vez han permanecido, ¿verdad? Sin ningún divorcio, cuando tu familia no fue desintegrada por cualquier situación, más que eso, ¿verdad? El día importante es cuando usted y yo descubrimos nuestro propósito y nuestra misión que tenemos en esta vida, ¿verdad? Cuando Dios tiene un encuentro con nosotros. Y quiero hablarles de un hombre, ¿verdad? Un hombre que tuvo esto, ¿verdad? Acompáñenme el libro de Nehemías 1. Queremos seguir la serie, pero vamos a hablar más también la referencia, ¿verdad?, de la fe, porque se requiere fe, se requiere levantarnos y creer a Dios, comenzarle a creer a Dios nuevamente, ¿verdad?, comenzar a confiar en Dios nuevamente, que el único que puede cambiar toda nuestra situación, el único que puede hacer las cosas, ¿verdad? Y es algo que usted y yo tenemos que experimentar, es algo que no nos tienen que contar, es algo que no nos tienen que venir y decir, no, es algo que se experimenta, es algo que necesitamos experimentar de una forma personal, usted y Dios, ¿verdad? Descubrir, o sea, si es una bendición estar vivo, es una bendición, ¿verdad?, ya haber nacido, estar vivo. ¿Cuántos abortos hay? ¿Verdad? ¿Cuántas personas abortan, verdad? ¿Cuántas hay contingentes, verdad, de mujeres que están a favor del aborto, verdad? Porque dicen que cómo es posible que la humanidad sea tan cruel de traer niños al mundo y maltratarlos, y esas mujeres son las primeras, ¿verdad?, que se embarazan a través de una vida incontrolable, ¿verdad? A través, no es juzgar, pero es como hablar, ¿verdad?, sobre las incoherencias que ellas piensan, están atentando directamente contra Dios, contra la vida. Pero así es esta sociedad, así lamentablemente, así vivimos en esta sociedad, y cada vez se va aumentando más todo eso, ¿verdad? La violencia, ¿verdad? Cada vez va aumentando más la mentira, ¿verdad?, tapada, una verdad, ¿verdad?, tapada una mentira, y el ser humano vive así. Nehemías 6:1 habla sobre este hombre, ¿verdad? Voy a leer ahí la palabra de Dios. Nehemías, dice la palabra de Dios en Nehemías 1, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Kisliu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en provincia, está en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén
derribados y sus puertas quemadas ¿a qué? A fuego. Si usted me permite, voy a hablar rápido. Señor, gracias por tu palabra. Ponemos en tus manos, Señor. Abre nuestro corazón para ser receptores de ellas, Señor. Y Espíritu Santo, te pedimos que nos dirijas en el nombre de Jesús y que a través de tu palabra puedas traer una restauración, Señor, entendimiento, sabiduría a nuestras vidas, Señor, porque necesitamos de ti, te necesitamos de tu palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nehemías, ¿verdad? Nehemías es un hombre que desarrolló en la vida esas dos cosas, ¿verdad? Él se dio cuenta el día importante que fue cuando él nació, ¿verdad? Nehemías nace en una provincia lejos de su tierra, ¿verdad? De Jerusalén, ¿verdad? Nace allá en Babilonia, ¿verdad? Un rey, él le toca un rey, ¿verdad? Hijo de Ciro, ¿verdad? Se llamaba Atarjejes, algo así. Ahorita vamos a ver, ¿verdad? Este hombre, Nehemías, comenzó a vivir ahí. Si ya era como la tercera generación, sus abuelos, sus padres le contaban las historias de Israel, ¿verdad? La gloria de Israel cuando estaba el templo. Y hablando del templo, hablamos de adoración. Cuando hablamos de templo, hablamos de comunión. ¿Con quién? Con Dios, ¿verdad? Dependencia ¿con quién? Con Dios. Nehemías solamente lo había oído. Eran historias que él había oído. Era un muchacho que vivió y creció en Babilonia, ¿verdad? Con otra cultura, otra lengua, ¿verdad? Y él nace ahí. Pero siempre hubo alguien con él que les enseñó la ley, les enseñó la Biblia, bueno, se puede decir la palabra, ¿verdad? Y les daba dirección. Era un hombre que vivía ahí, ¿verdad? En esa tierra y que oía las historias de su pueblo, pero también oía historias que había sucedido ahí en Babilonia. Nehemías creció en su mente con las historias de aquellos hombres que hicieron la diferencia, ¿verdad? Hombres que supieron por qué nacieron, hombres que le encontraron un sentido y le encontraron un propósito a la vida que Dios les había dado, hombres que fueron arrancados de su hogar, de su cultura, de sus hijos, de su gente, y fueron llevados cautivos a otra tierra, ¿verdad? Donde no había Dios, pero Dios los llevaba ellos en sus corazones y en sus mentes. Dios les estaba enseñando a estos hombres cautivos que Dios no solamente es algo externo, sino que Dios es algo interno, en tu espíritu, en tu corazón, en tu mente. Porque la palabra de Dios, déjame decirte que no está lejos, hermanos, amigos, no está lejos, sino está ahí en tu mente, está ahí en tu corazón para ponerla, ¿por qué? Por obra. Solamente necesitamos tomar sentido y ver cuál es el propósito que tenemos hoy en la vida. Estos hombres con los cuales Nehemías creció, uno de ellos lo conocemos, ¿verdad? Bíblicamente, es Daniel, Belsasar, ¿verdad? Se llama Daniel, pusieron Belsasar. Este hombre fue un hombre incógnito, ¿verdad? En la Biblia. Un hombre que podemos ver que Dios lo puso en una cultura diferente, lo puso en alto, ¿verdad? Lo puso en alto por su forma de vivir, ¿verdad? Cuando le dan, él no quiso contaminarse, ¿verdad? Con la comida de rey, ¿verdad? Y no era para guardar una buena figura, sino porque honraba a Dios, ¿verdad? Con su corazón y con su mente. Daniel fue alguien, ¿verdad? Que inspiró a este hombre, a Nehemías, y muchas personas que fueron generaciones más adelante, ¿verdad? Y podemos ver a otros muchachos, Sadrach, Mesach, Abednego, ¿verdad? Que demostraron su fe, demostraron el sentido de la vida, ¿verdad? Que Dios les había dado ahí, ¿verdad? En una tierra extranjera. Y Nehemías entendió, porque ellos cuando salen a la luz,
Daniel y todos esos personajes, ¿verdad? Pudieron haber dicho que cuando los arrancaron de su tierra natal, donde tenían todo, ¿verdad? Tal vez pueden haber dicho, perdimos el sentido, ¿verdad?, de todo esto. Pero su vida adquirió sentido cuando se dieron cuenta para qué fueron llamados, para qué estaban en esta tierra, para qué vinieron a este mundo. Daniel vino a este mundo para demostrar, ¿verdad?, que Dios es un Dios poderoso, que aún cuando honramos y ponemos a Dios en primer lugar, es capaz de cerrar las bocas de los leones, aún en un foso solo. Shadrach, Mesach y Abednego adquirieron un sentido en su vida y descubrieron, ¿verdad?, el propósito, el sentido que estaban aquí en esta tierra. Cuando fueron sacados de su tierra, lo pudieron haber tomado de una forma mal, ¿verdad? Pudieron haber llorado y dejado y adorado a la imagen de Nabucodonosor, ¿verdad? Pero no lo hicieron porque entendieron que su propósito en esta tierra era demostrar a través de todos los tiempos que su fe estaba bien puesta, que ellos creían en un Dios verdadero, en un Dios vivo, que aunque no los librara del horno de fuego, aún así iban a seguir adorando al Dios eterno. Y eso fue el propósito, y tomaron sentido, que hasta el día de hoy el libro de Hebreos los menciona como héroes de la fe, así como Shadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad?, que fueron aventados en un horno de fuego, ¿verdad? Y adquirió, y Nehemías sabía, pero Nehemías hubo algo, ¿verdad?, que se puede desarrollar en nuestras vidas. Hay dos cosas que podemos desarrollar en nuestra vida, que es el miedo y que es el amor. El miedo nos va a detener, nos va a frenar en todos los sentidos. Cuando hay miedo, cuando hay temor, ¿verdad?, avanzar, hacer las cosas, nos va a detener y no vamos a poder caminar. Y va a haber muchas cosas, ¿verdad? Vamos ¿cómo te diré? Vamos a caminar o vamos a hacer cosas diferentes, cosas que no hacíamos por miedo, por temor. Pero la otra parte está el amor, ¿verdad? Podemos vivir de esas dos formas, ¿verdad? Podemos vivir como amor, ¿verdad? Acuérdense que el amor echa fuera todo temor. ¿Sí? Cuando hay amor, eres fiel no solamente a Dios, sino a las personas que nos rodean, ¿verdad? Y esas dos formas Nehemías comenzó a caminar, ¿verdad? El tener miedo, no hacemos las cosas por la cual fuimos llamados. Cuando hay miedo, cuando hay temores, no hacemos las cosas por la cual fuimos llamados. Perdón, a ver, hijo, no seas malito, mira, agarra el control del clima y ponle 23, por favor. Bueno, parece que no está enfriando. Perdón, entonces, cuando hay miedo, no hacemos las cosas por la cual fuimos llamados. Si Daniel hubiese tenido miedo, ¿verdad? Si Shadrach hubiese tenido miedo, si todos los héroes de la fe hubiesen tenido miedo, ¿verdad?, no hubiesen logrado y no hubiesen hecho lo que hicieron. Ahora, el tener miedo nos lleva a eso, nos paraliza, te desenfoca, ¿verdad? No hay un sentido a lo que tienes que hacer en la vida, ¿sí? Puede hacer que un ser humano muera sin saber, sin descubrir, ¿verdad?, a lo que fuimos llamados hoy a esta tierra. O sea, nosotros no sabemos, ¿verdad?, qué va a pasar más adelante. No sabemos si a través de venir a la iglesia, si a través de conocer al Señor Jesús, nosotros no sabemos si Dios puede hacer algo, que nosotros podamos ser instrumento de un milagro, de una sanidad, de una vida restaurada. No lo sabemos. El problema es que muchas veces cuando no tomamos sentido a la vida, a veces el hombre se vuelve, ¿verdad?, envidioso y se vuelve
totalmente autónomo, ¿verdad? No quiere depender de nadie, sino de nosotros mismos. A veces requerimos solamente nuestra propia, ¿qué? Satisfacción, lo que nos gusta. O sea, y el sentido de la vida no es ese. Dios nos creó, ¿verdad? Hace rato estábamos hablando de la sabiduría, ¿verdad? Y eso, y a veces los logros personales nos enfocamos tanto en todo eso, nos olvidamos de todo lo demás, nos olvidamos de la familia, nos olvidamos de los hijos, ¿verdad? Nos olvidamos de muchas cosas y perdemos el sentido, pero atrás de eso hay miedo, ¿verdad? No, a veces es personal, familiar, o como iglesia congregacional. El amor, en 1 Corintios 13 habla sobre eso, que el amor es sufrido, no busca lo suyo, ¿sí? El amor es benigno, pero también echa fuera todo, ¿qué? El temor, ¿sí? Nehemías no nació allá donde estábamos diciendo, en Jerusalén, ¿verdad? Sino nació en otra tierra totalmente diferente. Pero vemos aquí él comienza a tener un sentir. Él conocía las historias, ¿verdad?, de su pueblo, sabía cómo hubo un día de gloria, pero también sabía cómo fueron llevados cautivos, sabía todo lo que estaba sucediendo. Y él preguntó, y él dijo, ¿cómo estarán mis hermanos en Jerusalén, verdad? Y llegó uno y le dijo, ¿sabes qué? Los judíos que escaparon del cautiverio están allá, pero están en la afrenta, están sufriendo. Y la ciudad de Jerusalén está destrozada, derribada, sus puertas quemadas, la muralla destruida y el templo desapareció. No hay nada en Jerusalén. Y eso trajo a Nehemías un sentir, ¿sí? Un sentir en su vida. ¿Sí? Él escuchaba todo esto de Jerusalén, del templo. ¿Sí? Era solamente un sueño porque todo estaba, ¿qué? Destruido. Todo había pasado, ¿verdad? A ser solamente sueños, ¿verdad? No sé si a ti te ha pasado, sí, pero a mí muchas veces me pasó, ¿verdad? Donde nacimos, crecimos, nos desarrollamos y teníamos en nuestra mente, ¿verdad? Teníamos un propósito muchas veces de niños, o sea, de niños que no soñó un día voy a hacer lo mejor, ¿no? Voy a ser bombero, voy a ser... Tú le preguntas a un niño, ¿verdad?, de 6 años, ¿qué quieres ser cuando seas grande? ¿Verdad? Y dice, quiero ser policía, ¿verdad? Ah, sí, bueno, está bien, ¿no? Quiero ser doctor, quiero ser esto, porque tienen sueños. Pero algo sucede, ¿verdad?, en ese lapso, y los sueños son destruidos, quemados, derribados, ¿verdad? Todo lo que hay, y ese niño nace con amargura, nace mal, ¿verdad? Como yo así crecí, ¿verdad? Y no porque no tuviera a alguien que me estuviera diciendo, dando valores, sino porque yo lo decidí y había algo, ¿verdad?, que me estaba impidiendo crecer como persona, como ser humano, desarrollarme, ¿verdad?, en la sociedad. Había muchas heridas, había muchas cosas, ¿verdad? Pero así estaba Jerusalén y Nehemías lo sabía. ¿Sí? Él escuchaba todo, ¿ya? Él escuchaba todo. Entonces, cuando Nehemías dice aquí, cuando oí estas palabras, Nehemías 4, me senté y lloré, y hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de quién, de Dios de los cielos, de ese Dios de los cielos, de esos Dios que él había oído de sus antepasados, el Dios que era capaz, ¿verdad?, de librar del horno de fuego, el Dios que era capaz, ¿verdad?, de librar aún en un foso, metido en tierra, ¿verdad?, casi 20 metros, con leones hambrientos. Aún a ese Dios Nehemías estaba, ¿qué?, orando, ¿sí? Y le dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, ¿y qué?, y temible. O sea, eso lo aprendió en Babilonia, no lo aprendió en Jerusalén. Que Dios se puede manifestar a donde Él quiera, hermanos, amigos, como Él quiera. Él se puede manifestar en los momentos más críticos y más difíciles de nuestras vidas, pero también en los momentos más alegres, más bendecidos,
Cuando hay más prosperidad, cuando van las cosas bien, ¿verdad? Él se manifiesta para que podamos reaccionar y en una forma, ¿verdad? Darle la gloria a Dios y decirle que todo lo bueno, todo lo bendecido viene de parte de Él. Dios se mueve como Él quiere, a la hora que Él quiera, ¿verdad? Él se mueve así. Es enfoque y es edificación. Estamos hablando de edificación, pero no perder el enfoque. Y Nehemías estaba comenzando a tener un enfoque. ¿Cuál comenzó a ser su enfoque? Jerusalén. ¿Cuál comenzó a ser su enfoque? Sus hermanos que estaban allá. ¿Cuál comenzó a ser su enfoque? Construir una muralla para proteger la ciudad que un día fue invadida y fue destruida. Comenzó a tener enfoque, pero comenzó a edificar en un sentido espiritual su vida. Comenzó con eso, recordando, haciendo memoria de quién es Dios, de que tenía un Dios vivo, fuerte, temible y que era capaz, ¿verdad? Si fue capaz de hacer lo que hizo con estos hombres, era capaz, ¿verdad?, de hacer en su vida algo personal y comenzar a edificar algo y usar su vida para ir a Jerusalén y restaurar las memorias de sus padres, ¿verdad? ¿Cuáles eran las memorias de sus padres? El templo, la adoración, la conexión, la adoración, ¿verdad?, con Dios. Esto era. Y Nehemías comenzó a tomar sentido, ¿qué? Su vida. Y se da cuenta en este tiempo, se da cuenta, ¿verdad?, que fue importante el día que él nació. Porque comenzó a tomar sentido. Fue importante el día que él nació y tal vez él no nació en Jerusalén. Y tal vez, qué bueno. Tal vez qué bueno que no nació en Jerusalén, en los tiempos de sus padres, de sus abuelos, porque iba a ser llevado cautivo y podría haber perdido el enfoque, como muchos judíos que entraron a Babilonia perdieron el enfoque, se enrolaron con la cultura, se enrolaron con las mujeres, adoraron a la estatua, ¿verdad?, Nabucodonosor, perdieron, ¿verdad?, ese sentido de adoración, ese sentido de pertenencia, ese sentido de identidad, ese sentido de depender de un Dios vivo. Lo perdieron en Babilonia. Qué bueno que Nehemías no nació en Jerusalén. Qué bueno que Nehemías no le tocó la gloria, ¿verdad?, de Jerusalén con Salomón, con el gran David, ¿verdad? El gran rey David, ¿verdad?, que estableció el reino, que juntó al reino nuevamente. Qué bueno que no vivió ahí, porque nació en un lugar extranjero, nació en un lugar donde aparentemente no estaba Dios, ¿verdad?, en una forma externa, pero Dios habitaba en sus corazones y Dios habitaba en sus mentes de una forma continua. Y Nehemías se da cuenta en este tiempo que lo bueno que había sido el día que nació. Y el día que usted y yo nacimos fue un día bueno. Fue un día no solamente de alegría para nuestros padres, estén o no estén, pero fue un día que Dios estableció, ¿verdad? Porque hay un propósito, porque hay un sentido para usted y para mí. Usted no se preocupe, usted no pierda la fe, usted siga adelante, que aunque todo, ¿verdad?, suele ser diferente, que aunque todo suele ser, ¿verdad?, de una forma equivocada, ¿verdad?, que aunque a veces hay tristeza, que a veces hay muchas cosas en nuestras vidas personales, en nuestra familia, en nuestros hijos, que son lo que más nos duele, lo que más sentimos, ¿verdad? Pero no se preocupe. Si usted tiene vida hoy, si usted despertó hoy, y si usted hoy vino a la iglesia, y no porque la iglesia sea, no, si no es por Dios, aún hay esperanza en nosotros. Aún puede tener un sentido en nuestras vidas. Aún porque nacimos. Y Nehemías estaba encontrando el sentido de por qué había nacido. Es un buen día y le estaba descubriendo. Y dice: esté ahora atento tu oído, abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, y día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de tus hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si yo
Sí, yo en la casa de mi padre hemos pecado en extremo, nos hemos corrompido contra ti y nos hemos guardado y no hemos guardado los mandamientos, estatutos, preceptos que dices a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora la palabra que dices a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecáis, yo lo separé por los pueblos. Estaba hablando de la cautividad. Pero si volvieres a mí y guardaras mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de ahí yo los recogeré. Aunque no vayamos a donde vayamos, Dios te va a alcanzar un día y Dios te va a tocar un día. Y Dios va a cumplir el propósito que tiene en un sentido divino, eterno, para ti y para mí. No el hombre, Dios mismo. Pero se requiere de esto, se requiere de comenzar a edificar. Nehemías comenzó a poner toda su atención en eso, ¿verdad? Nehemías comenzó a enfocarse en lo más importante. ¿Y cuál era lo más importante en esos momentos? Jerusalén, sus hermanos. ¿Cuál era lo más importante? La restauración. Le dice, Señor, perdónanos porque hemos pecado. Un muchacho que no vivió cautividad, pero estaba expresando en su corazón, ¿verdad?, lo que había pasado y lo que estaba sucediendo y el motivo por el cual fueron cautivos, ¿verdad? Y él comienza todo esto y él quería restaurar las memorias de los padres, ¿verdad? Restaurar a sus hermanos que estaban en la afrenta, restaurar las murallas, y comenzó a edificar su vida. ¿Verdad? Y hubo algo que Nehemías hizo. Arriesgó cosas. ¿Para qué? Para poder llevar a cabo esa edificación, ¿verdad? Dice Nehemías 2, sucedió en el año mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estaba ya el vino delante de él. Él era el copero, que él llevaba el vino delante del rey. Un vino se abría el vino, ¿no? Y lo servían. Él hacía esto. Y si en 5 segundos no caía muerto, es que el vino estaba bueno, ¿ya? Y ya se lo daba al rey. Pero él llegó y el rey lo ve que estaba triste. Y el rey le pregunta, ¿por qué estás triste, Nehemías? Y ya le cuenta la historia, ¿verdad? Pero él arriesgó su vida. ¿Por qué? Porque había un decreto real en Babilonia, ¿verdad? Un decreto real acerca del rey. El rey no podía estar triste. El rey no podía su semblante cambiar en el trono, delante de la gente. No podía hacer eso. El hombre, la mujer, la persona que provocare esos sentimientos en el rey, era edicto de muerte. Era pena de muerte. Nehemías arriesgó eso, porque estaba triste. Sí, cuando estamos tristes, es muy difícil que nosotros cubramos eso, ¿sí o no? O sea, es muy difícil. Es mentira que vamos a estar tristes, vamos a estar padeciendo y vamos a andar y caminando, ¿verdad? Y en el malecón comiendo en una nieve y ahí, ¿verdad? Sentados en la brisa. No, cuando uno está triste, hay tristeza y lo manifestamos de una o de otra manera, ¿verdad? Y así estaba Nehemías y el rey se dio cuenta y Nehemías le dice, ¿verdad? Y le dice que si lo permite, ¿verdad?, regresar a restaurar. Y todo era permisivo de parte de Dios, porque comenzaba, ¿verdad?, una edificación en la vida de Nehemías. Y Nehemías tenía bien puesto un objetivo y se había enfocado en lo más importante, aún sobre su vida, porque estaba arriesgando, ¿qué? Su vida. Estaba arriesgando su vida y su posición, ¿verdad? Pero totalmente su vida. Y se arriesgó, porque había un enfoque, estaba enfocado, comenzó a hacer
las cosas por las cuales fue Él que creado. Comenzó a hacer las cosas por las cuales había un propósito y que Él tenía que hacer. Y que Él tenía que hacer las cosas. Y ese es el problema el día de hoy. Eso es lo que pasa cuando uno toma un enfoque, cuando comenzamos a enfocarnos en lo importante, sea personal, sea familiar, o sea congregacional, o sea en la iglesia. Cuando comenzamos a enfocarnos, comenzamos a activarnos y comenzamos a edificar nuestras vidas, pero comenzamos a levantarnos y comenzamos a hacer algo. Y comenzamos a ser importantes en un sentido. Comenzamos a ser vistos. Hay reacciones de la gente. Usted sabía que tenemos enemigos. ¿Cuántos saben que tienen enemigos? O sea, no todos son tus amigos. Es una realidad. O sea, no todos son tus amigos. En la escuela, en el trabajo, muchas veces en la familia. No todos son tus amigos. Tenemos enemigos. Y no es porque sean malos, ¿verdad? Bueno, sí, a veces. No, pero es por la falta, ¿verdad? Y puede ser por ese sentido, ¿verdad? De ignorar, ¿verdad? Lo que Dios puede hacer, ¿verdad? Nehemías 6, vamos a leer lo que dice Nehemías 6. Nehemías regresa a Jerusalén y comienza a hacer lo que tiene que hacer, comienza a hacer por lo cual nació, ¿verdad? Y cuando llega a Jerusalén, ¿verdad? Y dice que llega de noche y baja y comienza a pasearse en la ciudad y estaba todo destruido y llora Nehemías porque le da tristeza cómo estaba todo, ¿verdad? Y más se aferró Nehemías. Y es cuando Nehemías le encuentra sentido, por lo cual nació, pero le encuentra sentido ahora, ¿verdad? Por el propósito y su propósito en esta tierra, ¿verdad? En ese momento era restaurar, ¿verdad? Las murallas. No por casualidad Dios los puso como coperos, no por casualidad o por su gran presencia, ¿verdad? Dios lo puso como copero del rey, sino porque había un propósito. Dios es el que mueve las fichas. Dios es el que mueve el ajedrez. Dios es el que da el jaque mate al final. Dios es el rey. Él es el que llama las cosas que no son como si ya fuesen. Él lo mira todo, lo sabe todo. Es el todo para el ser humano. Y él sabe el propósito que tiene. Y Nehemías comenzó a entender el propósito. Y comienza a hacer lo que tenía que hacer. Comienza a edificar, ¿sí? En un sentido literal. Pero también su vida comenzó a ser edificada en un sentido espiritual. Comenzó a tener responsabilidad delante de Dios. Comenzó a tener una pasión. Comenzó, ¿verdad?, a edificar su vida, ¿verdad? Una forma íntima, una forma espiritual. Y la Biblia habla de eso sobre nosotros, sobre los cristianos o sobre la gente, ¿verdad? Que necesitamos ser edificados y edificar también para otros. Pero nuestra vida necesita ser edificada en el Señor. Que ir construyendo poco a poco. En un edificio se van construyendo los pisos, ¿verdad? El cimiento, las columnas que van a sostener todo, y se va levantando. De ahí comienza el otro a hacer el sistema hidráulico, ¿verdad? De ahí comienza a ver el sistema eléctrico, ¿verdad? Pero es todo ¿qué? Imagínense si un arquitecto llegara y hiciera el plan, vamos a meter el sistema eléctrico, y no hay ni muros, no hay nada. Es ilógico, ¿verdad? La edificación de Dios en nuestras vidas lleva un orden, lleva un sentido, pero lleva ¿qué? Un propósito. Y a veces, lamentablemente, muchos cristianos no logran entender eso. Por eso muchos cristianos se van de las iglesias, porque no logran entender a Dios.
No logran entender que en esa edificación hay un sentido y un propósito de parte de Dios, y que ahora es Dios el que va a gobernar sus vidas. Pero se van porque quieren ellos gobernar a Dios y gobernar, sí, con sus propios hechos, sus propios pensamientos, ¿sí? Sus propias formas de accionar y de hacer las cosas. Pero eso detona una total, ¿verdad? Una total falta de aprendizaje, una inmadurez, ¿verdad? En la vida del Hijo de Dios, en la vida del ser humano, ¿verdad? Cuando una inmadurez es esa. El inmaduro, o sea, no es una palabra fea. El inmaduro es alguien que no depende de Dios, sino depende de él mismo, en todos los sentidos. Y la persona madura es el que reconoce que yo solo no puedo. Es el que reconoce que necesito ayuda. Es el que se humilla y tira, ¿verdad?, a los lados la soberbia, todo lo que tenemos como seres humanos, y reconoce que todo viene de Dios y que necesitamos a Dios en nuestras vidas para poder avanzar, para poder ser buenos padres, buenos hijos. Somos buenos, ¿sí o no? Sí. O sea, como padres, o sea, nuestra intención no es darle lo malo a nuestros hijos. Eso es una locura, ¿sí? Pero necesitamos más parte de Dios, ¿verdad? Más. Necesitamos ser edificados en Dios, pero no perdiendo, ¿qué? El enfoque. No tenemos que perder el enfoque. Tenemos que enfocarnos hoy en día en lo más importante, que es ¿qué? Hoy en día, ¿qué es lo más importante que hay para ti hoy en tu vida? ¿Qué puede ser hoy en día lo más importante que hay para ti? ¿Qué hay para ti? O sea, ¿qué hoy, ahorita? O sea, hoy. O sea, a mí me preguntan, hoy, ¿qué es lo más importante? O sea, Dios, sí, pero aparte de Dios, como ser humano, como persona, ¿qué es lo más importante que hay para ti hoy en día? ¿En qué te vas a enfocar? ¿En qué, Carol? La familia. Familia. La familia. Siempre va a salir la familia, los hijos, porque es lo que Dios nos dio para amar. Es lo que Dios nos dio para desarrollarnos como seres humanos, con amor, ¿verdad? Para demostrar el amor de Dios a ellos, con los errores, con todo lo que pasa en nuestra vida. No importa, o sea, eso no destruye la obra de Jesucristo que ha hecho por nosotros, ¿verdad? Pero tenemos que enfocarnos, pero tiene que haber una edificación en nuestra vida, un avance. Dice Nehemías 6, voy a leer, cuando oyeron, estaba edificando, cuando oyeron Sanballat, Tobías, Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas, se estaba edificando. Sanballat y Gesem enviaron a decirme, ven, reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerle, ¿qué? Mal a Nehemías. Nehemías estaba edificando. Nehemías estaba haciendo algo por su Dios, pero por la memoria de sus padres, ¿verdad? Él estaba edificando. Sanballat tiene la figura del enemigo, dice mis enemigos, ¿verdad? Aquel que estaba en contra, ¿verdad? De lo que ellos hacían, ¿verdad? Pero, ¿por qué se levantó Sanballat? ¿Por qué se levantan nuestros enemigos? ¿Por qué se levanta la gente cuando comenzamos a trabajar, cuando comenzamos a edificar? ¿Por qué se levantan nuestros enemigos? ¿Por qué comienzan a haber críticas, chismes, manipulación? ¿Verdad? Cuando usted y yo nos levantamos, cuando usted y yo decidimos hacer algo. Porque cuando no hacíamos nada, no éramos nada,
no significábamos nada y la gente no hacía nada, no decía nada, no murmuraba nada, pero cuando nos levantamos a edificar, la gente inmediatamente comienza a hablar, a señalar, ¿verdad? Y viene como un enemigo y trata de ¿qué? De detener la obra, la edificación de Dios en nuestras vidas y trata de detenernos como personas los cuales estamos edificando, ¿verdad? El cual tenemos, ¿verdad? Un objetivo, la cual estamos enfocados en lo más importante, ¿verdad? ¿Por qué no se levantó antes el enemigo? Porque Nehemías no había hecho nada. Pero cuando comenzó a construir la muralla, cuando se levantó y comenzó a hacer algo, es cuando vinieron y trataron de detenerlo. Y así pasa y así sucede en nuestras vidas como cristianos, como seres humanos, ¿verdad? Cuando hacemos algo, ¿verdad? Cuando no hacemos nada, nadie se preocupa. Todo está tranquilo, ¿verdad? Ahorita comenzamos a transmitir en YouTube, ¿verdad? Hace 2, 3 días, ¿verdad? No transmitíamos en YouTube y no había nada, o sea, comenzamos a transmitir en YouTube y comenzaron las críticas y comenzaron las indirectas en el Face y comenzaron la oposición y que ya están transmitiendo en YouTube. Eso no es de Dios, eso no es esto y eso no es nada. O sea, cuando no hacíamos nada, la gente estaba tranquila, pero ahora que estamos haciendo algo, ¿verdad? La gente ya se levantó. Ni calumnias, porque hay calumnias, hay chismes, hay muchas cosas. Cuando tú comienzas a hacer algo por tu vida, por la vida de tus hijos, por la vida de tu familia, ¿verdad? Pero comienzas a edificar por ellos y comienzas a tener un enfoque en lo importante, pero de la mano de Dios, con Dios contigo, ¿verdad? Dependiendo de Dios, ¿verdad? La gente se va a levantar y la gente va a hablar de ti. La gente te va a inventar muchas cosas porque es el enemigo. El enemigo vino, la Biblia dice, Jesús dijo, el enemigo no más viene. O sea, el enemigo no viene más que a hurtar. ¿Qué más? Hurtar. Matar y destruir. Y el hurtar, no crean que es, a ver, te robo ese, no. El hurtar es un proceso. Sí. Entraba el ladrón y se llevaba esto y se iba. Y poco a poco iba vaciando la casa, los bienes de ese propietario. Pero luego de haber vaciado todo, ¿verdad? Lo mataba. Mataba todo. Y luego destruía. Si no solamente a esa persona, sino a toda su familia, a todo lo que era de él, a todo. Y esa es la función del enemigo. Y esa es la función, ¿verdad? De toda esa gente que cuando no hacías nada, que cuando no hacíamos nada, no hacía nada, porque no éramos nada, porque no significábamos nada. Pero ahora, usted y yo, y no hablamos de las transmisiones, no, hablamos de una forma personal, ¿verdad? Como comenzamos a llegar a la iglesia, vamos a la iglesia, nos reunimos a la iglesia, tenla por seguro que se va a levantar tu prima, que nunca te habló en 10, 20 años, nunca, pero ahora le interesas. Oye, hermanita, ¿qué estás yendo? Vente, te invito a un café. Te quieres desenfocar. Ese es el principal, ¿verdad? Lo principal que quiere hacer el amigo, desenfocarte del propósito que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Aquí la importancia de estar enfocado y de estar edificando, ¿verdad? No es el comienzo, sino es llegar al fin, es edificar con constancia, ¿verdad? Con constancia, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Muchas veces, ¿cómo está nuestra edificación? A veces se queda en obras negras. A veces no logramos, ¿verdad? Meter todo lo hidráulico, lo eléctrico, ¿verdad? Porque a veces viene el enemigo y detiene la obra con diferentes cosas.
¿verdad? Hablan muchas veces, ¿verdad? Te ofrecen cosas mejores, ¿verdad? Pero si tú te has enfocado en lo más importante el día de hoy y comenzaste a edificar, no te detengas, sigue adelante. Dios está con nosotros, Dios no se va a detener. La Biblia dice que la buena obra que Él empezó en usted y en mí, Él la va a terminar hasta que el día sea perfecto. Él está con nosotros, Él está enfocado en lo más importante que es para Dios, que es usted, que soy yo, y que son sus hijos, y que es su familia. Él no va a parar la obra, Él no va a detener la obra. Que se acaba la materia prima, Él va a proveer para la materia prima. Que se acabó el cemento, Él va a proveer para el cemento. Que se acabó los cables, Él va a proveer para los cables. Que ya no tengo fuerzas, Él va a proveer fuerzas para seguir cavando, para seguir poniendo el cimiento. Él va a proveer de todo eso, ¿verdad? Cuando hay una edificación, cuando no pierdes el enfoque, necesitamos estar enfocados. Y Nehemías estaba enfocado. Todos sus enemigos vinieron en el mismo canal, ¿sí? No todos sus enemigos estaban en el mismo canal. Era que restaurar la muralla para que la ciudad tuviera protección. Es la primera línea, la muralla, para que la ciudad tuviera que decir nada, ¿verdad? Nadie te va a decir porque no hacemos nada. Y así pasa, no éramos nada, ¿verdad? Pero cuando haces algo, esto es el momento, ¿verdad? Que conocemos nuestro propósito y nuestro destino y le tomamos un sentido y comenzamos a edificar y Dios comienza a edificar en nuestras vidas, ¿verdad? Y nos enfocamos en lo más importante, es porque estamos haciendo algo que nos va a dar un beneficio, algo que nos va a llevar a un beneficio personal, familiar, ¿verdad? Pero también como iglesia, como con congregación, ¿verdad? Es ahí donde se van a levantar, ¿verdad? Es donde van a hablar, es cuando la gente va a hablar y va a decir algo en contra tuya, ¿verdad? ¿Cuántas veces han dicho así en contra personalmente? Muchas veces. Yo me acuerdo cuando yo llegué a la iglesia hace muchos años, mi mamá se acuerda. Yo llegué y Dios me levantó y me restauró y me cambió y le dio un propósito a mi vida. Mi abuela, que nunca salía de su casa, nada más iba de su casa al rancho y del rancho a su casa. Nunca en su vida había salido de su casa. Pero como supo que fui a la iglesia, como supo que Dios me tocó, como supo que Dios estaba cambiando mi vida, se levantó y fue hasta la reserva a tocar la puerta, a preguntarme que por qué la había yo traicionado a ella, que por qué había ido a la iglesia, que ahí estaba la iglesia que ella me había impuesto, porque en realidad te nos imponen cuando eres niño, ¿no? Ahí vale la oreja. Y yo cuando iba al catecismo, vete al catecismo, ya grande, tenía como 12 años el catecismo. Yo agarraba, tomaba la clase del catecismo, me salía y fumaba afuera de la iglesia. O sea, porque era algo impuesto, no me interesaba, no había nada. Pero cuando comencé a buscar a Dios y comencé a encontrar un propósito y sentido en mi vida, hasta allá fue mi abuela. Y nombre, a mi mamá le dijo hasta de lo que se iba a morir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estábamos haciendo algo estaba sucediendo, algo estaba pasando. Y lamentablemente la gente es así. La gente envidia muchas veces cuando comienza Dios a hacer algo en tu vida. Y no estoy hablando de lo económico. Cuando Dios comienza a prosperar tu alma, cuando comienzas a cambiar de sentimientos, cuando comienzas a cambiar de mentalidad, ¿verdad? Cuando comienzas a valorar las cosas que no le dabas valor, pero que ahora las valoras, que otra gente no le da valor. O sea, ¿quién más le puede dar un valor excelente a nuestros hijos? Sean como sean, ¿quiénes? ¿Más que quién? Más que nosotros. Nadie más. O sea, y es perdón por la familia, pero ni los tíos, o sea, ni los más cercanos.
Mi respeto para los abuelos, ¿verdad? Porque los abuelos son los que echan a perder a los hijos y los hijos son, y los papás son los que tienen pero esa es la función de los abuelos, ¿verdad? Amar a los nietos. Creo que el abuelo ama más al nieto que a los hijos. Estoy equivocado. A ver, abuelos. Ya lo descubrí. Sí, muchas veces así pasa, porque recuerdan, ¿verdad? La memoria, ¿verdad? Cuando nacieron sus hijos, ¿verdad? Tal vez yo, Mario, ¿no? Le digo, nací así como tipo murciélago, ¿verdad? Pero mi nieto, tú ves a mi nieto y parece alemán. Ay, sí. Güero, o sea, mejoró, ¿verdad? ¿Sí o no? Mejoraron las razas. Claro que sí. ¿Sí o no, Nata? Mejoraron. ¿Sí o no, Heidi? Claro, ¿verdad? Entonces, ese es el problema con el enemigo cuando te enfocas hacia algo. Mire, si Nehemías no hubiese ido al rey, si no hubiese ido a Jerusalén, si no hubiese dado, ¿verdad? Si no se hubiese dado cuenta de la destrucción, si no hubiese sabido para qué había nacido, para qué fue llamado, si no hubiese sabido su propósito, ¿verdad? En qué estaba enfocado, ¿verdad? Nehemías no hubiese hecho nada. Y no hubiese pasado nada. Y nadie le hubiese dicho nada, nadie. Todo hubiese estado tranquilo y su vida hubiese seguido normal, como si nada, el copero del rey. Y punto, y se acabó, no pasa nada. Pero en esta vida necesitamos tomar riesgos. Necesitamos enfocarnos en lo mejor y eso conlleva riesgos. Eso conlleva un riesgo y una edificación en nuestra vida personal. Y esa edificación tiene que ser espiritual, basada en la palabra, basada en una relación con el Señor Jesucristo. No podemos edificar nuestras vidas si no hay una relación con Jesús para poder llegar al Padre, porque es Él el que te da todas las herramientas, es Él el que te abre los caminos, es Él, ¿verdad?, el que provee, ¿verdad?, el material para edificar tu casa espiritual y crecer y avanzar. Es Dios mismo. Pero si Nehemías no hubiese hecho esto, si Nehemías no hubiese recordado y no hubiese tomado la decisión de levantarse, no hubiese pasado nada. ¿En qué estamos enfocados el día de hoy? ¿Sí? Tenemos muchos enemigos. Eso no le vamos a pasar. Muchos enemigos, ¿sí? Muchas personas que no están conforme, muchas personas que no les gusta, ¿verdad?, ver que otra persona sea bendecida, prospere. Muchas personas que no les gusta, ¿verdad?, que a veces entablemos una relación con Dios, aunque saben que es lo mejor, no les gusta. Porque hay un problema en ellos, ¿verdad? Hay que orar por ellos y hay que predicarles la palabra. Esto porque Nehemías estaba enfocado y estaba edificando. No solamente enfocado, sino estaba edificando, estaba trabajando, se estaba desarrollando, estaba creciendo, ¿verdad? No solamente él, había muchos hombres, ¿verdad?, con él. Sanbalat le dice a Nehemías, ven, ¿verdad? Querían hacerle mal, querían matarlos, ¿sí? ¿Qué es lo más importante? ¿Verdad? ¿Qué es lo más importante? ¿Verdad? En nuestras vidas. Siempre va a haber oposición, siempre va a haber envidias, siempre va a haber muchas cosas de parte de nuestros enemigos. ¿Se acuerda de Caín? ¿Se acuerda de Abel? Que lo tomamos hoy en día como el peor hermano. O sea, lo que pasa es que Caín, ¿verdad?, se molestó porque no le agradó a Dios lo que él estaba haciendo. ¿Y cómo lo demostró? ¿A través de qué? Del asesinato. Asesinó a su hermano. O sea, tan fácil era, a ver, ven, enséñame cómo adorar a Dios, ¿verdad? Cómo proceder delante de Dios. No, se enojó con Dios, se enojó con su hermano y fue y lo mató. Lo mató simplemente. No procedió de otra, podía haber procedido de otra forma, no lo hizo. Y así muchas veces, así pasa con nuestros enemigos, con la gente que ve que estamos haciendo algo y se levanta en contra de nosotros. Y no solamente hablan,
¿verdad? Sino calumnian, ¿verdad? Calumnian y hablan cosas malas, ¿verdad? Mentiras, chismes, ¿verdad? En nuestras vidas. Siempre va a haber esa gente. Tal vez un día fuimos nosotros, ¿verdad? Que hacíamos, pero hoy hemos entendido a Dios y hemos encontrado un propósito y hemos encontrado un sentido por lo cual fuimos llamados, y hoy estamos enfocados en lo más importante. Estamos edificando nuestras vidas, y a través de nuestras vidas, ¿verdad? Estamos edificando a nuestros hijos, a nuestra familia, que aparentemente no se ve nada, ¿verdad? No se ve nada aparentemente. Aparentemente venir a la iglesia es una pérdida de tiempo, ¿verdad? Aparentemente, pero no es pérdida de tiempo, no es pérdida de tiempo. Detrás de todo siempre hay un fin, siempre hay un propósito. Pero lo que pasa con el ser humano, lo que pasa, ¿verdad?, con el cristiano, es que deja de depender de Dios. Deja de depender. Y venir a la iglesia, sí, venir a la iglesia es dependencia de Dios. Porque estamos diciéndole a Dios, depende de ti. Y es cuando yo llegué a la iglesia, o sea, no es fácil, ¿verdad? Llegar los primeros días a la iglesia, es fácil, ¿verdad? Por todo lo que se dice, por todo lo que se habla. Yo cuando llegaba y me senté, yo, está re loco ese que está ahí, y me paraba tantito, pero me volvía a sentar. Y yo había visto lo que Dios había hecho en mi vida. Ay, no, cuando me daba clase Raúl Torres, le digo, ¿de qué habla? ¿Qué está hablando? ¿Verdad? De un crecimiento espiritual. Y digo, pues si yo tengo 24 años, digo, a mí ¿qué me va a enseñar? Porque yo lo veía por la casa, ¿no? A él. ¿Qué? Pero así pasa, no es fácil, pero algo está sucediendo, algo está pasando. Muy en el espíritu, algo está, porque Dios no deja de trabajar. Nosotros dejamos de venir a la iglesia, como decimos, tomamos vacaciones, ¿verdad? No venimos, y ponemos cosas, ¿verdad? Cosas materiales, cosas, ¿verdad? Circunstancias antes que Dios, porque hemos perdido el enfoque. Porque ya no nos estamos enfocando en las cosas más importantes. Yo recuerdo cuando mi esposa, ¿verdad?, había problemas, y yo le decía, y me decía, vamos a la iglesia. Y digo, no, ves tú, le digo, estoy cansado, cuando andaba bien internada. Digo, ¿y quién me va a hacer de comer? ¿Y quién? Y ella me agarraba el carácter, me decía, papacito, tiene 2 manos, ahí hay huevo, hay leche, hay cereal, yo me voy a la iglesia. Si tú te vas, olvídate de mí, ya sabes yo, ¿no? Así va, muy dramático, pues así somos los hombres, dramáticos, ¿verdad? Si tú te vas a la iglesia, olvídate de mí, a ver quién va por ti, a ver qué. ¿Sabes qué me decía? Dice, pues ni modo, está primero Dios que tú. Conocí primero el amor de Dios que a ti, y no necesito que tú vayas por mí, porque hay camiones, y ahí nos vemos. Y se me iban, y ahí me dejaba haciendo muinas, porque era mi ego, mi soberbia, ¿verdad? Pero así era, y yo fui parte de eso, ¿verdad? Estaba haciendo algo, ella estaba buscando a Dios, y yo me levanté, ¿verdad? Claro, ¿verdad? No andaba bien. ¿A qué vas? Ya, porque estaba haciendo algo, ¿verdad? Cuando no hacía algo, no le decía nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo más importante? La gente no le gusta que hagas lo que Dios le agrada. O sea, a la gente no le gusta que hagas a lo que Dios le agrada. ¿Sí? La gente siempre te va a criticar. Si vienes a la iglesia, Dios le agrada, pero la gente te va a criticar. ¿Qué vas? ¿Qué es lo primero que te dice la gente? Ahí vas de hipócrita, ¿verdad? A la iglesia. Pues eso es lo que quiere Dios. Gente hipócrita, que se arrepienta. Gente que tome en realidad que necesitamos, que somos pecadores. O sea, la iglesia no son de personas perfectas. No. La iglesia hay personas, y va a haber, y va a seguir habiendo personas imperfectas, que Dios los perfecciona a través de una relación
no te preocupes, ¿verdad? Si Nehemías enfocado en lo que era importante, ya voy a acabar, en lo que era importante. Las distracciones no les interesaban. Hay situaciones que no son muy importantes, o sea, que no tienen la prioridad, ¿verdad? Incluso en nuestra familia hay muchas veces que sí son importantes, pero en la prioridad de Dios, no sé si me estoy explicando, o sea, suelen ser no importantes, ya como mi esposa, yo era su esposo, ¿verdad? Yo no soy su esposo. Y ella me amaba, ¿verdad? O sea, ella cuando el día que se enamoró de mí, porque ella se enamoró de mí, o sea, ella me tiró los, así como se dice, ¿cómo se dice? Eso, o sea, yo pasaba por los pasillos de la iglesia y me hacía, y yo me daba mis tacos, hombre, ¿cómo crees? Ya, si yo soy... Pero ella tomó una decisión aún sobre su esposo, ¿verdad? Aún sobre ese, ¿por qué? Porque su objetivo, ¿verdad? Su prioridad antes que yo era ¿qué? Dios. Porque Dios, cuando está en una prioridad en nuestras vidas, Dios se encarga de todo lo demás, de nuestros hijos, de nuestros esposos, esposas, nuestra familia, cuando Dios es prioridad en nuestras vidas. Aquellos que se enfocan tanto en los resultados, ¿verdad? Les pasa la vida y no la disfrutan, simplemente en resultados en la que ¿qué va a decir la gente? ¿Qué va a opinar la gente de mí? No, o sea, la vida que Dios nos da es para disfrutarla, para llevar frutos, para alcanzar, para todo lo que Dios nos enseña, ¿verdad? Dárselos a nuestros hijos, a nuestra familia, y sus valores espirituales, el amor que no teníamos antes, darlo, reflejarlo, todo, ¿verdad? Todo lo que Dios nos puede darlo y traer una restauración a nuestra familia, a nuestros hijos, porque muchas veces como padres, hablando como hombre, como varón, nosotros somos lo que atamos los cabos y desordenamos nuestra familia, y somos los únicos que tenemos la capacidad de ir nuevamente a nuestros hijos y volver a atar todo lo que un día desatamos nosotros, porque nosotros fuimos los que herimos, fuimos los que lastimamos, ¿verdad? Pero a veces pasa todo. ¿Cuál es tu muro? ¿Cuál es tu edificación? ¿Cuál es? ¿Qué es lo más importante para ti? En eso enfócate. En eso edifica, en eso avanza, aunque te critiquen, aunque te digan comentarios ahí de que el Face, el YouTube, no importa, ¿sí? Edifica. ¿Cuál es tu muro? Enemigos tratan de detenerte y siempre va a haber, ¿verdad? 5 veces vinieron a distraer a Nehemías, Nehemías 6:6, ¿verdad? Vinieron a calumniarlos, vinieron a decirle a Nehemías mentiras, ¿verdad? Porque le dicen a Nehemías, la 5ª carta, le dice, mira Nehemías, estás edificando porque quieres ser rey, porque quieres levantarte como rey. Y Nehemías le dijo, eso son mentiras. Él puede discernir, son mentiras, pero los estaban ¿qué? Calumniando. De una forma que total, yo vi de esa muchacha que le platicaba en la mañana, ¿verdad? Pone en su estado de Facebook, ¿verdad? Pone, aquellos que quieren brillar atrás de un púlpito, atrás de una transmisión, dice, son personas con el corazón podrido. Vaya, me dio risa porque digo, bueno, dice, pobre muchacha, ¿verdad? Así ha de estar en su corazón, ¿verdad? Que lo expresa en una página donde todo el mundo lo ve y donde la gente que lo ve sabe, ¿verdad? Que esta muchacha, ¿verdad? Sabe que está aparentemente sirviendo en una iglesia donde tiene la responsabilidad, ¿verdad? De enseñar a gente que va a entrar en una iglesia. Imagínate con esa actitud en Facebook, en una página. Oye, imagínate personalmente cómo ha de ser esta muchacha. ¿Para qué queremos diablo, verdad, enemigos? Y ya nada más con esa actitud, ¿verdad? Es más que, no, o sea, es algo. Entonces, ¿cuál es tu muro?
Ya vamos a... ¿Qué hace distraer? Calumniar, ¿verdad? Mentiras. Nehemías, ya vamos a acabar, Nehemías 11, ¿verdad? Nos habla de vivir así, ¿sí? Vivimos muchas veces bajo un miedo, muchas veces vivimos bajo un miedo, y ese miedo nunca nos va a dejar hacer las cosas que Dios quiere que hagamos o que Dios le agrada, porque hay un miedo no solamente a lo que van a decir a nosotros, muchas veces un miedo cómo procede la gente a nuestras vidas. Pero déjame decirte, cuando tú vives y haces algo, ¿verdad?, para Dios, con Dios y para tu familia, Dios siempre te va a respaldar. Dios siempre va a estar contigo. Dios siempre te va a sacar, ¿verdad? Siempre va a sacar lo más bueno de Él en ti. Y siempre Dios te va a librar de todos los comentarios, de todo chisme. Puede ser que dure un tiempo, pero siempre Dios te va a sacar de esa situación, porque estás edificando, porque te estás enfocando en lo más importante. Y lo más importante es buscar a Dios, en el recordar, ¿verdad? Tener memoria de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, lo que puede hacer Dios, ¿verdad? Pero si vives con miedo, no lo vas a poder lograr. Pero si vivimos con amor, ¿verdad?, enfocado a edificar, vamos a hacer cosas increíbles. Y sí, cosas increíbles. ¿Cuál es el mejor milagro, el mayor milagro que Dios ha hecho en nuestra vida, la vida eterna? ¿Y cuáles son las cosas más increíbles que pueden pasar dentro de una familia cuando estamos enfocados, cuando vivimos en amor? La restauración integral de nosotros con nuestros hijos. ¿Cuántos de nuestros hijos nos han dejado de amar por una decisión? ¿Cuántos de nuestros hijos, no todos, ¿verdad? ¿Cuántos de nuestros hijos se han alejado de nosotros como padres? Muchas veces, ¿verdad? Y eso es lo increíble de Dios. Esas son las cosas más pequeñas, son las cosas más increíbles que Dios hace en nuestra vida. Cuando nos enfocamos, cuando edificamos, Dios va a hacer cosas increíbles, que la gente se va a sorprender y que la gente, ¿verdad?, va a ver de lo que Dios hace en nuestras vidas, ¿verdad? Construyamos, edifiquemos con amor hacia Dios, pero ¿hacia qué? Hacia las personas. ¿Sabes para qué naciste? ¿Te has preguntado algo? ¿Para qué naciste? ¿Sabes para qué naciste? ¿Has dejado de edificar? ¿Te has desenfocado de lo que a veces Dios te dijo alguna vez? ¿Te has desenfocado? Hay temor, miedo, muchas veces puede haber vergüenza, ¿verdad? Cuando estamos tratando de edificar el muro y no logramos, ¿verdad? O sea, ahora, si no has descubierto para qué naciste, hay que descubrirlo, ¿verdad? Nehemías sabía para qué había nacido, ya en ese momento, ¿sí? ¿Sabes ¿sabes para qué naciste? Has descubierto hoy en día lo más importante que hay en tu vida y lo que es en tu vida. O sea, ¿los has descubierto? Pues has descubierto en totalidad para qué naciste. Pero tienes que arriesgarte, tiene que haber un riesgo. Tiene que haber un riesgo. Y el riesgo ese que vas a tomar, ¿sí?, va a conllevar todo esto, que tus enemigos se levanten, que la gente se levante y hable de ti y comience a hablar de ti, porque estás levantándote, porque te estás edificando. No sabes aún, ¿verdad?, lo que tenemos. Hay que hacer como hizo Nehemías. Tenemos que indagar, tenemos que ir a Jerusalén, ¿sí? O sea, tenemos que indagar, tenemos que investigar qué sucede con nuestros hijos, qué pasa, qué está pasando en nuestra familia, en nuestras vidas. Y eso solamente se indaga a través de Dios, entablando una relación con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Él nos va a dar la capacidad de orar, Él nos va a dar la capacidad, ¿verdad?, de llegar al Señor, y Él, Dios mismo, nos va a enseñar y nos va a revelar
las cosas más importantes, las estrategias del enemigo. Nos va a revelar muchas cosas, nos va a dar amor para no pagar mal por mal, sino ser diferentes. Algo diferente. Es difícil ser diferente en un mundo así. Es difícil ser diferente cuando hay gente, ¿verdad?, que te maltrata, que te rechaza, que habla de ti a espaldas, porque son hasta cobardes, ¿verdad? No hablan delante de ti, sino hablan a espaldas de ti. Hacen las cosas a espaldas de ti. Hacen las cosas a espaldas, ¿verdad? Y el último que se entera eres tú, ¿verdad? Como familia, como padre, como esposa, como iglesia, a veces como pastor, ¿verdad? Pasan todas esas cosas, pero eso es lo que conlleva el indagar, ¿verdad? Eso es lo que conlleva a arriesgarse, ¿verdad? Es de valientes. Estás en los muros caídos, quemados, ¿verdad? Y la gente en afrenta. Eso es lo que te tienes que motivar a edificar, es lo que te tiene que motivar a enfocarnos, ¿verdad? Cuando ves la necesidad. ¿Cuántos de nosotros hemos visto la necesidad personal? Y no hablando económicamente, espiritual, emocional, en nuestras familias, en nuestros hijos. En nuestros hijos. Hay necesidad. Tenemos que levantarnos como padres. Indagar y tomar riesgos. Y Dios nos va a sostener. Y no importa que vengan y nos manipulen, nos quieran inventar cosas, no importa, ¿verdad? Porque hemos encontrado un sentido, y como padres, ¿verdad? Nuestro enfoque hoy en día es la familia, su restauración integral. Estamos enfocados como iglesia a alcanzar, ¿verdad?, a las personas a través del evangelio, pero como familia estamos enfocados, ¿verdad?, en lo más importante, que es la familia, que es la restauración integral de nuestros hijos, que nuestros hijos sean restaurados, que nuestros hijos conozcan a Dios de una forma total, ¿verdad? Que no puedan ir y andar en este mundo, ¿verdad?, sin conocer a Dios. Es el único que puede restaurar su vida, pero tenemos que hacerlo como padres, ¿verdad? ¿Para qué nací? Tal vez digas, esa es la razón por la cual nací, ¿verdad? Tal vez muchos años, ¿verdad? Y yo voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Y no es personal. Un ejemplo. Había una, tal vez nos relacionemos con eso, tal vez muchos, pero no es personal, no es personal. Yo conocí una señora hace mucho tiempo. Tenía muchas cosas, ¿verdad? Caro sabe, cuando íbamos allá a orar tejería y todo eso. Hacía cosas que no tenía que hacer. Y sus hijos estaban alejados totalmente de todo, de ellos. Yo le dije una cosa, ¿no? Si usted le toma sentido a lo que Dios quiere hacer en su vida, algo va a suceder en su vida. Mire, la iglesia, el pastor, nosotros, vino el ungido de Jehová, los hermanos, todo el mundo orábamos por tus hijas. Nada, no pasaba nada. El día que la mamá decidió entregarle su vida a Jesucristo, ¿sí? Y vivir una vida, y tomó un riesgo, porque el riesgo era, eso lo voy a platicar después, era alto el riesgo. No solamente con su familia, con muchas cosas. Le entregó su vida al Señor. Y ella le predicó a sus hijas Dios a través de su mamá. Nada los impactó, nada. La iglesia nada los impactó. Los impacta cuando su mamá les dice, perdonen, conocí a Dios, quiero ser diferente. Dios tiene un plan para ustedes como hijas. Y ella les dijo, yo no tenía dinero, dice, yo no les voy a dejar la herencia de ustedes, pero la mejor herencia que les puedo dejar es que busquen a Dios, que amen a Dios, que le encuentren y eso impactó de tal manera la vida de las niñas, ¿verdad? Que esas niñas, ¿verdad?, comenzaron a ir a la iglesia,
comenzaron a involucrarse en la iglesia, ¿verdad? Ya después yo personalmente les perdí la pista, pero a lo que quiero llegar y a lo que quiero decir, que esta mamá tomó un riesgo. Y hay muchas veces, ¿verdad? A la iglesia, nada, ni nadie, solamente Dios va a poder cambiar a tus hijos a través y traer una resurrección a través solamente de ti, de mí, como padres. Solamente. No en todos los casos, pero en algunos casos, ¿verdad? Toma el riesgo, ¿verdad? No quieres que te digan nada de ti. Vamos a ponernos de pie ahí donde está. Vamos a ponernos. No quieres que hablen de ti. No quieres que te calumnien. No quieres que comiencen a hablar de ti. Es muy fácil, ¿verdad? No oigamos nada. No oigamos las necesidades. No digamos nada. No hagas nada, sé nada, sí, no seas, ¿verdad? Algo, sino simplemente nada, en ese sentido de no hacer nada, de no esforzarnos, de no enfocarnos, de no arriesgarnos, ¿verdad? A lo que Dios quiere hacer, porque Dios nos quiere dar a ver nuestros propósitos, darle un sentido a nuestras vidas, como seres humanos, como padres, pero también como hijos de Dios, como congregantes, ¿verdad? Si vives tu vida con el miedo no va a pasar nada, ¿verdad? Pero si vives tu vida con amor y con fe, ¿verdad? Tal vez sientes lo que estás haciendo, ¿verdad? Esté hoy en día protegiendo algo. Tal vez el simple hecho de venir a la iglesia, ¿verdad? De tomar la decisión de venir a la iglesia, y lo digo por todos. Simplemente ese hecho de venir a la iglesia es porque estamos edificando, es porque estamos tratando de proteger a algo o a alguien, ¿verdad? El simple hecho de venir a la iglesia. No estamos enfocados, si no estamos enfocados verdaderamente, ¿verdad? En lo importante, ¿verdad? Muchas veces no van a salir las cosas bien. Y en esta mañana, ese es el mensaje, ¿verdad? El cual Dios nos dio, ¿verdad? En las cuales podemos nosotros levantarnos, ¿verdad? Como hizo Nehemías, ¿verdad? Que había 2 días importantes, ¿verdad? El día que nació y el día que